estimados maestros en formación, docentes de la Escuela Normal, invitados, bienvenidos a esta cátedra montessoriana que ha sido una tradición en la Escuela Normal y que hemos venido retomando poco a poco a través de diferentes espacios. Quiero mencionarles que este espacio es fruto de las diferentes acciones que se realizan en la escuela, de todos los ejercicios que hacemos desde el colectivo de docentes, desde el colectivo de directivos, en nuestras actividades académicas, ¿sí? Siempre hemos tenido los propósitos para el programa de formación complementaria y para nuestros chicos de media, intentar fortalecer nuestra formación con actividades como esta. Antes de iniciar, quiero enviarles un saludo de nuestra señora rectora, quien por temas de salud no se puede hacer presente en este espacio, y quiero también en nombre de el equipo de directivos mencionarles nuestra gratitud, porque precisamente la construcción de estos espacios y el desarrollo de estos espacios nos permite fortalecernos académicamente y nos permite también establecer unas reflexiones en nuestra formación docente. Este espacio que hemos denominado la autobiografía en la formación docente, como cátedra montessoriana, tiene un propósito y es generar unas reflexiones dentro de los ejercicios que ustedes a lo largo de su proceso de formación en la Escuela Normal tienen, especialmente en los espacios de lectura, escritura, pero que muy seguramente también cuando trabajamos nuestros espacios en la investigación y la práctica pedagógica, muy seguramente abordamos estas metodologías para nuestros ejercicios investigativos. El día de hoy nos acompaña la maestra Blanca Estela Isabel Calzada Ugalde y la maestra Mercedes Beatriz Ríos Cortés, quienes desde México nos traen unas reflexiones y sus aportes en este asunto. Maestras, bienvenidas. Comienzo entonces con la maestra Blanca Estela Isabel Calzada Ugalde, profesora de Educación Preescolar de la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños de México, licenciada en Educación Preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Sociología de la Educación por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en formación docente por la Normal Superior de México. Dentro de los desempeños académicos, la maestra se ha desempeñado como profesora de educación preescolar en diversos jardines de niños en México, ha sido asesora técnica pedagógica de la Dirección General de Educación Preescolar, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, docente e investigadora de la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños, participando del Colegio de Asesores. Como docente a nivel de licenciatura, especialista y maestría, asesora de tesis a nivel de licenciatura, especialización y maestría, ocupando diversos cargos dentro de la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños, como coordinadora de colegio y jefe de la división de estudios de posgrado, y participando como ponente en múltiples eventos académicos a nivel nacional e internacional. La profesora Mercedes Beatriz Ríos cursó la carrera de profesora de educación preescolar en la escuela, la licenciatura en Psicología Social de la Universidad Autónoma de México, la especialidad de Sexología Educativa de la UPN, la especialidad en Derecho Humano en el Instituto Humanista de Gestal,
la especialidad en manejo de grupos en el área de sexualidad del IMESEX. Ha cursado diversos diplomados sobre violencia familiar y derechos humanos, construcción de políticas para la igualdad y la no discriminación para formadores de docentes, jóvenes, tolerancia y no discriminación, prevención social de violencias con enfoque antidiscriminatorio. Se ha desempeñado como maestra frente a grupo de preescolar por 10 años, 2 de ellos al interior del Centro de Readaptación Femenil de Tepepán. Laboró como directora en el Jardín de Niños por 4 años, actualmente docente de la Escuela Normal por más de 30 años, formando docentes, impartiendo distintas asignaturas para los planes curriculares, y ahora ha colaborado en el programa de posgrado de la Universidad de Planeación, en orientación educativa, tutoría y recientemente coordinadora del programa de género y enlace de la Comisión Central para la Equidad e Igualdad de Género en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Agradezco a nuestra coordinadora del ciclo inicial y básico, Marlene Rátiva, quien ha sido la gestora también de este espacio, quien nos ha permitido tener a estas invitadas el día de hoy y quien nos apoya el día de hoy en la moderación de este espacio. Esperamos que sea bastante productivo y que genere muchas inquietudes y reflexiones este espacio. Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días para todos. Tenemos entonces el placer de tener a las 2 maestras de la Escuela Normal, de maestras de jardines para niños. Ellas son precisamente, nos van a explicar un poco cómo es el contexto también de las escuelas normales en México y cómo está esa estructura, como para también comprender un poco esas dinámicas de las escuelas normales a nivel mundial, y en este caso específico de México. Vamos entonces, ellas van a tener la palabra para realizar su presentación y luego pues ya vamos a entrar como en el conversatorio. Yo anotaré algunas conclusiones, pero también los invitamos y las invitamos a que ustedes también aporten desde sus reflexiones, pero también preguntas para ellas. Entonces vamos a dar paso a la maestra Blanca, quien empezará aquí el conversatorio. Blanca, bienvenida. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto para nosotras estar en este momento compartiendo con ustedes nuestras experiencias. Nosotras venimos de una escuela normal que se dedica única y exclusivamente a la formación de docentes para el nivel preescolar. En México hay una escuela normal por nivel, hay una escuela normal para niños de preescolar, hay otra escuela normal que forma maestros para el nivel básico, nosotros le llamamos primaria, que es de 1º a 6º año. Hay una escuela normal superior que forma docentes para el nivel que nosotros le llamamos secundaria. Hay escuela normal para maestros de educación física y hay una escuela normal de especialización que forma maestros para atender a niños con necesidades educativas especiales. Entonces, vemos que el esquema, estamos aprendiendo mucho del esquema aquí en Colombia, porque tenemos propuestas diferentes que se hermanan obviamente en los propósitos de formar ciudadanos con características que les permitan desarrollarse a lo largo de su vida, pero allá se forman de manera diferenciada, ¿sí? Vemos aquí la riqueza de una escuela que tiene de niños desde preescolar y que ustedes están conviviendo con los pequeños de manera cotidiana. Allá no se da eso. La escuela normal está aparte y las instituciones educativas para los niños pues están en su propio espacio. La escuela de la cual venimos se llama Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Eso es muy interesante porque viene de una tradición froebeliana en la que se destinaba a la mujer a la atención de los niños pequeños. Aunque eso ya no opera, es decir, ya hay alumnos varones que se integran a la escuela, en estos imaginarios de quién le toca educar a los niños, pues sigue prevaleciendo la cultura de que es la mujer la que tiene que atender a los niños pequeños.
Entonces no hemos logrado todavía ni siquiera cambiar el nombre de nuestra escuela para que sea más atractivo para los varones, porque sabemos que tanto el hombre como la mujer puede ser un magnífico educador o educadora. Pero bueno, allá tenemos esa tradición todavía muy arraigada, sobre todo en la Ciudad de México, que es de donde nosotras venimos, ¿sí? Y bueno, en estas miradas de comprender, entender, profundizar, cómo es que esta profesión se ha ido arraigando en el sujeto, cómo es que se acercan a pensarse y sentirse como docentes, pues fue que la inquietud siempre nos ha movido a investigar, a saber más, no solo sobre la formación del niño pequeño, que es un tema importantísimo, no solo sobre cómo son sus procesos de desarrollo, de aprendizaje, de conocimiento, sino cómo es el proceso de la propia docente en formación. ¿Qué está pasando por ella? ¿Cómo es que ella se acerca a esta profesión? ¿Sobre qué imaginarios? ¿Cómo los está viviendo? Y cómo en su trayectoria de vida ella decide formarse como docente, ¿sí? Dentro de una gama inmensa de profesiones a las que podría tener acceso, en México hay importantes universidades públicas como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, las universidades de la Ciudad de México. En cada provincia del país hay una universidad pública, aparte de múltiples universidades privadas, ¿no? Pero ellas deciden ir a la normal. Y eso, en mi caso personal, pues fue una pregunta que yo me hice, ¿sí? Y para tratar de adentrarme a ese construcción que la alumna realizó para llegar a la normal, fue que me interesé por hacer esta investigación, ¿sí? Por favor. Mi objetivo era reconocer algunas regularidades y singularidades en cuanto a las expectativas, influencias e imaginarios que tienen las alumnas que ingresan a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y que influyen en la decisión que se expresa de manera explícita o implícita en la autobiografía, elaborada en primer semestre de la carrera de licenciatura en educación preescolar. El currículum para la formación de docentes a nivel preescolar, que en nuestro caso es a nivel nacional, o sea, la Secretaría de Educación, junto con un equipo de profesionales, construyen un currículum que se aplica en todas las escuelas normales. ¿Sí? Allá es a nivel nacional, aquí estamos nosotros aprendiendo que cada institución construye su currículum, pero allá es diferente. Allá la Secretaría avala un currículum y se aplica a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, dentro de ese currículum hay un curso que se llama El sujeto y su formación profesional como docente, en donde las alumnas y los alumnos construyen su autobiografía. Es un ejercicio que con los años ha ido tomando cada vez más importancia, porque reconocemos que el sujeto tiene motivaciones que a veces no tiene claras para formarse como docente, y actúa a partir de sus esquemas de percepción, pensamiento y acción que a veces no reconoce. Los tiene construidos pero no los reconoce, y sabemos que la práctica docente, un importante momento, o el momento más importante de la práctica docente, es la interacción del docente con el niño, ¿sí? Que en ese momento es donde se da ese rapport y ese impulso que el docente puede dar al niño para su propio desarrollo, para construirse como un sujeto cada vez más seguro de sí mismo, más sano, con más ganas de desarrollarse y de aprender, o puede pasar todo lo contrario, dependiendo de cómo el sujeto trate y se comunique con ese pequeño. Y cuando ese momento se da, no es siempre la pedagogía la que está actuando, o todo lo que hemos aprendido en la normal, ¿no? Sino es esas construcciones muy interiores, muy profundas que tenemos. Y entonces esta autobiografía le permite a las maestras en formación reconocer cómo es que se han construido, no solo en su intención como sujeto, sino en su propia persona. Entonces, sí, seguimos, por favor.
Bueno, este es el documento, los apartados que contiene el documento, todo el informe de investigación, en donde planteamos el proceso con el cual se elaboró esta investigación. Pero vámonos a lo más interesante, que es ¿por qué la importancia de esa autobiografía? La maestra Betty nos va a explicar ya la parte más de los fundamentos. Yo les voy a explicar más el proceso de esta investigación, pero nada más para ubicarnos desde dónde estamos mirando la autobiografía, pues puse aquí algunos elementos, ¿no? En este punto en donde los sujetos se van dando una identidad, van construyendo con qué se identifican, cuáles son sus filiaciones, cuáles son las búsquedas que tienen para la construcción de su propia historia de vida. ¿Cómo lo pueden ellas identificar? ¿Cómo pueden darse cuenta si no es a través de una narrativa en donde ellas le dan orden a su propia historia? Todo mundo, y nos dicen las neurociencias en la actualidad, que pasamos gran parte de nuestro día narrándonos nuestra propia historia. Ay, ya fui al súper, ya compré, ya hice, hoy la maestra me dijo, hoy yo le dije a los niños. Nos vamos narrando cosas, nuestra propia historia la estamos narrando cotidianamente, pero darle orden a eso, ¿qué fue más relevante para mí? ¿Por qué esto lo estoy repasando y repasando tanto tiempo en mi mente? Pues eso, la autobiografía, la escritura, la construcción de este documento nos permite ir dando cuenta qué está siendo relevante para nosotros. Y por eso conformamos e identificamos una identidad narrativa. Esta articula una idea de ser y de estar siendo en la medida que somos narrados y podemos narrarnos. En la autobiografía femenina, bueno, yo obviamente, como nosotros venimos de una escuela casi 100% femenina, casi, pues nos enfocamos mucho en la autobiografía femenina. Es también un mecanismo de empoderamiento de la palabra de la mujer y por lo tanto de su propia vida. La revalorización de una vida que de no escribirse pasaría al olvido como cualquier vida vivida, de la que no se deja huella. La palabra escrita como empoderamiento y facultad de decir, esta soy yo, está aquí y ahora actuando en el mundo. Y da la posibilidad de mirar cómo es que una mujer se cubre con esa vestimenta cultural que le ha sido impuesta. Todo el mundo sabemos que venimos de un sistema patriarcal, que padecemos, vivimos y reproducimos todos, mujeres y hombres, ¿no? E ir identificando esos esquemas que me han sido impuestos y cuáles acepto y quiero seguir reproduciendo o cuáles quiero transformar, consideramos que es de suma importancia, pero a través de un proceso reflexivo, de un proceso de identificación de qué aspectos a mí no me están favoreciendo en mi desarrollo y qué aspectos siguen siendo válidos y considero que hay que seguir manejando. Por favor. Bueno, para la escritura de este documento llamado autobiografía, pues seguimos un proceso con las alumnas. No es nada más decirles, escribe tu historia y ya. Queremos que sea un trabajo elaborado con sumo cuidado, que ellas vayan identificando momentos claves de su vida, para lo cual hacemos este conjunto de ejercicios. Hacen una carta a un familiar en donde le explican por qué es tan importante para ellas estudiar la carrera de licenciadas en educación preescolar. Ese es como un momento de reflexión, ya estoy aquí y le comunico al otro la importancia de este logro. Para ellas es un logro porque el examen de admisión que se realiza en la escuela lo hacen un promedio lo solicitan un promedio de 1000 aspirantes y entran 240. ¿Sí? Entonces, el 75% se queda fuera. ¿Sí? Entonces, para ellas es un logro.
y entran con mucho entusiasmo, con muchas ganas de ser las mejores estudiantes, y muchas lo son, algunas no tanto, ¿verdad? Como es siempre. Luego hacen un ejercicio que se llama el camino para llegar a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Hacen una revisión de su currículum prácticamente, ¿no? A qué primaria fueron, a qué preescolar fueron, a qué secundaria, si estudiaron antes otras carreras. Hay muchas alumnas que vienen de carreras de las cuales desertan, que estuvieron en la UNAM o en una institución privada, estaban estudiando contaduría o derecho o cualquier carrera que para ellas en un principio les parecía adecuadas para su desarrollo personal, y después desertan y entran a la normal. También pasa al contrario, que desertan alumnas que se ingresan a la normal y se dirigen hacia otras carreras. Hacen un genograma, que es una especie de árbol genealógico, para que identifiquen dentro de su historia familiar si hay otros miembros de la familia que han sido maestros, en fin, ¿no? Cómo ha sido la trayectoria y qué herencia traen, principalmente en el terreno profesional. Escuchamos una conferencia que se llama La autobiografía femenina, ven algunas películas como Escritores de la Libertad, para que ellas vayan dándole importancia y vayan paralelamente a este proceso. Ellas van construyendo su autobiografía. Es un proceso que les lleva 2-3 meses, lo hacen en su casa hasta el momento en que lo entregan, pero vamos haciendo estos ejercicios de manera cíclica para que vayan ubicando e identificando momentos claves de su vida. Y bueno, una vez que ellas entregaron su autobiografía, la leyeron en pequeños equipos, identificaron semejanzas, diferencias, procesos individuales, se van identificando con otras compañeras que han vivido procesos similares. Ese ejercicio es para ellas y hasta ahí se queda. Ya el proceso de investigación se dio posteriormente. Obviamente se le pidió a las alumnas que ellas aceptaran que su autobiografía formara parte de esta investigación, claro, de manera anónima, ¿sí? Pero ellas firmaron un papel de consentimiento, y de 80 alumnas con las que yo trabajé en ese momento, más o menos unas 40 aceptaron que se utilizara su autobiografía, y de las cuales únicamente se usaron 20 autobiografías, porque pues es un proceso de lectura, relectura y relectura para ir identificando cómo ellas se expresan, dado que es una narrativa libre. No hay un cuestionario, ¿no? A ver, háblame de esto, no. Escríbeme tu historia de vida hasta llegar a la normal, identificando la única precisión que se les hace es: vean escribiendo en qué momento decidiste ser docente para el nivel preescolar. ¿Sí? Bueno, y fui haciendo algunas preguntas de investigación para precisar qué era lo que yo quería saber, dado que yo quería identificar cuáles eran las influencias que habían motivado a las alumnas a formarse como maestras y cuáles eran sus expectativas. Pues estas fueron algunas de las preguntas de investigación. ¿Cuáles son las influencias que han orientado la elección de carrera de las alumnas de recién ingreso a la escuela? Y fui encontrando esto. Obviamente, como esta es una investigación cualitativa, como en toda investigación cualitativa, hay un nivel interpretativo, ¿sí? No es una investigación cuantitativa en donde yo voy a encontrar respuestas totalmente incuestionables. Hay una interpretación de mi parte. Yo también soy educadora, yo también tuve expectativas, yo también tuve sueños de ser maestra de preescolar, y eso pues está presente en una investigación de este corte. ¿Qué encontré en esta pregunta? Encontré más o menos estos 5 grupos de respuestas.
Algunas alumnas deciden estudiar para docentes del nivel preescolar después de tener buenas experiencias como alumnas de jardín de niños o buenas experiencias escolares. Así encontramos alumnas que dicen, es que cuando yo egresé del jardín de niños, mi maestra, no sé, Lupita, les digo un nombre porque es muy común en México, ¿no? Mi maestra Lupita la quise tanto que yo quería ser como ella. Esa fue su motivación, eso fue la que lo impulsó a ser docente para el nivel preescolar. Otro grupo de alumnas que dicen, la docencia preescolar como una opción después de haber tenido experiencias de trabajo formal o informal con niños pequeños. Por ejemplo, dicen, yo trabajé en Six Flags, que es una feria en México, en donde le llaman monitores, que llevan a los niños a los juegos. Cuando yo trabajé con niños, me di cuenta que quería ser maestra para el nivel preescolar. O trabajaron cuidando niños de alguna vecina, de alguna familia, que yo quiero estar con niños. Y así descubren que esa es su opción profesional. Deciden ser docente a partir de que en su familia hay docentes. Yo iba con mi mamá a la escuela donde ella trabajaba y dije, ¡ay, qué padre! Yo también quiero ser docente, yo también quiero ser maestra. Sintió la inclinación de ser docente desde pequeña. Van expresando algunas en su autobiografía. No, pues yo siempre quise ser maestra y yo pensaba que cuando fuera grande quería ser maestra, ¿no? Alguien influyó directamente y le sugirió que fuera docente. Entonces, cuando yo estaba en el bachillerato, la maestra X o el maestro X me decían, tú deberías de ser docente. Y de ahí empiezan a pensar en esa opción, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de cómo uno va rescatando de esas autobiografías esos fragmentos de su discurso para ubicarlos dentro de alguna de estas, no las llamo categorías, pero de estas regularidades, ¿no? Por ejemplo, desde la secundaria empiezo a concebir la idea, aunque ya desde pequeña que jugaba con mi abuela, yo siempre era la maestra, gracias a que conocía esta maestra, Miss Cat. Pude ir dando más forma a mis decisiones sobre querer ser maestra de kinder. Nunca dejé de lado la idea de ser maestra de preescolar. Entonces yo identifico, ¿no?, que ella entra dentro de esta opción donde dice docencia, decide ser, sintió la inclinación de ser docente desde pequeña, ¿no? Entonces vemos ya una alumna que se ubica dentro de esa categoría. ¿Cuál era su proyecto profesional de origen? Es decir, cuando ella estaba en el bachillerato, ¿qué iba concibiendo como idea profesional, ¿no? Y aquí encontramos tres grupos de respuestas. La primera opción era ser docente de preescolar. La docencia en su segunda opción u opción alternativa. Decide cambiar de carrera, descubre que quiere ser educadora. Y así encontramos alumnas que desde un principio ya sabían lo que querían y ingresan al normal. Alumnas que no pasan el examen de la universidad, no, por razones a veces económicas, hay carreras que son muy caras, incluso estudiándose en la universidad pública, y entonces dicen, bueno, yo quería ser médico, pero pues no me fue posible, así que ingresé a la normal, ¿no? O que están en una carrera diferente y después deciden que eso no es opción, que eso no les gusta y cambian de carrera, ¿no? Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Con la maestra de educación cívica hizo un proyecto de vida y me doy cuenta que quiero ser docente de preescolar. No logré ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, hice el examen en la normal, pero no entré. Logré entrar en mi segundo intento. Ingresé a pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, no me gustó. Me di cuenta que lo que quiero es ser educadora. Entonces vamos viendo cómo ellas van construyendo esas inclinaciones, van construyendo su proyecto profesional. La que sigue, por favor.
Y hay una pregunta que no pudimos construir como categorías porque es demasiado diversa. Yo aquí les pongo unos ejemplos respecto de cómo expresan sus expectativas las alumnas al ingresar a la carrera. Mi objetivo es prepararme para ser una docente con buenas bases. Lo hago por mí, por los niños, por México y por el cambio que quiero lograr en la educación, que desde ya es un compromiso con la nación. Vemos cómo ellas se proyectan de una manera muy amplia y cómo le dan ese peso, ese valor a su profesión. Aquí vemos cómo ella le da una importancia amplísima a su carrera, ¿no? Quiere incluso cambiar la nación. Es muy afortunado estar en una escuela donde estudien lo que realmente quieres. Tengo mucho de aprender y de practicar. Al principio fue algo confuso estar en todo esto de las clases, la presentación, horario y todos estos trámites fueron un poco complicados. Después organicé mis horarios y ahora estoy mejor organizada. En esta situación de pandemia, mi imaginario de la escuela es que es muy grande, que aprenderé métodos de enseñanza para poder aplicarlos en los grupos. Es que está constituido de maestros muy buenas. Vemos aquí una expectativa mucho más acotada, mucho más centrada, no tan amplia como la primera. Otra pregunta que nos hicimos es: ¿cuál es tu idea de ser docente? ¿No? A veces creemos, en México se dice que por tradición las alumnas que van a estudiar para educadores es porque dicen: ay, qué padre, ahí no hay matemáticas, ¿no? O nada más voy a jugar con los niños, así juego y ya cumplí con mi trabajo, ¿no? Pero vamos viendo que a lo mejor no, eso que creemos que es, a lo mejor no es tan real. Creía y creo que es la carrera perfecta, en la que puedo jugar, ensuciarme las manos haciendo manualidades y explotar mi creatividad de diversas maneras. Ahí vamos viendo cómo ellas todavía tienen muchas expectativas tan tradicionales respecto a la docente preescolar, ¿no? Claro que sí sabía que la docencia no se trataba solo de eso, pues la veía claro en mi mamá, ¿no? Ahí vamos viendo de dónde esas influencias. Todas las noches se dormía hasta la 1 a.m. o pasando por hacer trabajos administrativos, los disgustos, corajes y complicaciones que tenía en el trabajo, por sus colegas, directora, padres de familia o estudiantes. Pero aún por todo el trabajo, no se deja de enseñar y siempre buscar maneras divertidas, bonitas y atractivas de enseñar, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo ella ya tiene un panorama a partir de su experiencia familiar. De todas las profesiones que imaginé podía ejercer, el ser maestra era mi mejor opción, la profesión que me veo ejerciendo para toda la vida, siempre con una sonrisa en la cara, con muchos proyectos e ilusiones por las aportaciones que puedo otorgar. Me levanto todas las mañanas con una sonrisa y con el ánimo que no encontraba hace muchos años. Vemos la gran diferencia que hay entre las dos narrativas, ¿no? Cada una cómo construye su idea de ser docente. Están en el primer semestre de la formación. Seguramente esto se va a ir modificando a lo largo de la carrera y no se diga a lo largo de su ejercicio profesional posteriormente. Otro que dice de una manera muy sintética: se puede explotar la creatividad. Punto. Bueno, después de todo este ejercicio de análisis y vuelta a analizar de sus autobiografías, en donde encontramos mucho más que esto, yo aquí recuperé lo relacionado con su formación como docente y sus expectativas, pero podemos que concluir hasta este momento, como docente y como institución, recuperar las autobiografías resulta de un valor incalculable, ya que al escribir de manera subjetiva y personal su historia de vida y por lo tanto
los eventos en los que se han visto involucradas cada una de las alumnas resulta de vital valor, pues se pueden capitalizar los conocimientos que de ella emanan, no solo para la adecuación curricular de los cursos, cuando esto resulte necesario y pertinente, sino también para enriquecer algunos espacios como son la tutoría y los proyectos que se generan en el espacio de psicopedagogía de la institución, a partir de lo que ellas han expresado desde su propia pluma, escuchar con atención su palabra. Yo creo que ese es un propósito que tenemos muchas maestras de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, darle la palabra a los alumnos y alumnas, que ellas nos permitan conocerlas para poderles brindar un servicio mucho mejor, adaptar nuestra formación, la importancia que le damos a la formación de docentes a lo que ellas realmente son. Estamos en el siglo de la diversidad, reconocemos la diversidad, las diversidades. No es posible, nosotros tenemos, como les decía, un currículum que se aplica a todas las escuelas normales del país. Tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación de este currículum a la realidad que vivimos en nuestra propia institución. ¿A partir de qué? De reconocer quiénes son nuestras alumnas y alumnos. Aquí el ejercicio se hizo con 20 chicas, pues porque yo tenía puras alumnas, pero también sería muy enriquecedor la autobiografía de los varones, aunque sean pocos los que hay en nuestra escuela. Ahora, leer las autobiografías me llevó a reconocer otras realidades de las cuales se habla poco, pero que están muy presentes, y que yo puse dentro de mi trabajo de investigación, aunque no eran sus objetivos, porque están ahí, y porque esas realidades influyen en la forma de ser y estar de nuestras alumnas. Otras imágenes que proyectan las autobiografías. Bueno, esto suena fuerte, pero es una realidad que existe actualmente en la historia de vida de nuestras alumnas. El 50% de las alumnas han vivido situaciones de violencia al interior de la familia, desde el maltrato constante, abandono o bien presenciar violencia entre los padres. Casi ninguna expresa la manera en que esta situación le afectó, pero resulta significativo que varias de esas mismas jóvenes han vivido situaciones de violencia en el noviazgo. Aquí nos damos cuenta que hace falta también atender esta dimensión de la realidad de nuestras alumnas. Queremos maestras que en la medida de lo posible tengan un equilibrio emocional, porque eso se va a proyectar con sus niños, ¿sí? Van a trabajar con niños que están totalmente expensas de la actitud de la docente. Si ella no tiene un equilibrio emocional, va a ser difícil que mantengan ese equilibrio frente a los múltiples retos que les demanda la práctica docente cotidiana con niños. Hay niños también muy violentados. Si ella ha sido violentada, si su alumno es violentado, ¿cómo se va a saltar esa interacción? Y más si no lo tienen claro y consciente. Esta realidad pone sobre la mesa la necesidad de abrir espacios dentro de la institución para tratar este tipo de cargas emocionales que las alumnas tienen, y que un apoyo para encontrar vías que las ayuden a sanar sería una manera muy valiosa de apuntalar el desarrollo personal y humano, lo que sin duda redundaría en su rendimiento académico y como docentes. Como docentes nos interesa ir ganando terreno en la salud emocional de las alumnas. Nosotros tenemos un currículum actualmente que está recuperando el desarrollo emocional de los sujetos, pero se tiene que dar no nada más hacia los niños pequeños, sino desde la propia docente, porque eso le va a permitir reconocer que su acción dentro del aula es sumamente importante y puede sanar a sus alumnos. De lo contrario, si ella no lo tiene claro y no lo maneja con madurez, pues todo lo contrario, va a seguir incrementando esa problemática de los niños. Sabemos que hay niños marginados en su casa, y como son los niños
que rinden menos, que participan menos, que tienen menos posibilidades de desarrollo, a veces también son marginados dentro del aula, ¿no? Entonces queremos ir superando este tipo de retos. Y bueno, pues creo que ya. Hay muchas cosas que podríamos platicar sobre esta investigación, pero yo quisiera darle la palabra a mi compañera, la maestra Beatriz Ríos, y que después podamos conversar acerca de este trabajo. Y les agradezco mucho su atención. Bien, pues muy buenos días nuevamente. Yo me sumo al gusto de poder estar aquí en un país tan fraterno, tan cálido, tan acogedor, que se traduce justamente, ¿no?, en esta escuela normal, ¿no?, que a través de Marlene hemos llegado a ustedes, y verdaderamente es un gusto poder compartir, ¿no?, esta pequeña mañana con ustedes, intercambiando unas reflexiones ciertamente sobre el relato autobiográfico y sobre la autobiografía. Ya la maestra Blanca les hacía un contexto, ¿no?, de que nosotros tenemos 5 normales, ¿no?, una que se especializa en preescolar, en primaria, en educación física, en cuestión de especialización, y normal superior. Es decir, que en nuestra escuela, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, tenemos una población aproximadamente de 850 estudiantes, divididas en un primer año, segundo, tercero y cuarto. Y quiero hacer este énfasis en recordar que lo que nos comentaba la maestra Blanca a partir de su investigación tiene que ver con un currículum explícito que solamente se dio a partir del 2012 la posibilidad de una asignatura en donde las docentes en formación o los docentes en formación tuvieran la posibilidad de aproximarse a esa pregunta muy coloquial, por decir, en preguntarnos ¿quién soy yo? Esa es una frase detonadora para poder relatarnos, escribirnos, narrarnos, describirnos, ¿no?, a partir de la narrativa escrita. Sin embargo, nosotros ya en un tiempo ya considerado de más de 3 décadas como docentes formadoras también de futuros formadores, ¿sí?, ya teníamos la inquietud de trabajar con la autobiografía. Es el motivo de este trabajo que, sin embargo, no voy a profundizar en él, ¿no?, en la parte del diseño del taller, justamente para aproximarnos y para poder trabajar con los docentes en formación esta mirada introspectiva de quiénes eran. Y qué mejor que cada uno de nosotros para conocernos y reconocernos. La parte metodológica tiene que ver con esta posibilidad de ser interlocutores para poder explorar o que exploren sus posibilidades internas de todo esto que vamos construyendo cotidianamente, día a día, pero que se acota perfectamente en una trayectoria profesional, y justo cuando queremos ser maestros. De dónde viene, toda esta parte que ya nos contextualizó la maestra Blanca. Sin embargo, también el proceso de la trayectoria misma en esta posibilidad de la identidad docente. Nosotros trabajamos mucho un binomio que es identidad docente, identidad femenina, por nuestra condición de población. Sin embargo, bueno, con esta apertura, con la perspectiva de género, podemos tocar esta parte de esta identidad docente desde la perspectiva de género, que es algo que pues recientemente ha interesado mucho. En la escuela tenemos un programa de género en donde hemos estado impulsando algunas actividades justamente en esta posibilidad, en donde la equidad sea un elemento detonador para este ejercicio del trabajo docente más humano, más equitativo, más igualitario, menos sexista, ¿sí? Y entonces estos elementos son atravesados también en nuestras historias de vida. Y a veces cuando nos atrevemos a explorarnos y nos atrevemos a mirarnos,
pues podemos nosotros hacer ciertas transformaciones en nuestro propio proceso, en el proceso de la trayectoria de la formación docente. Bien, pues si me hace favor, maestro, el trabajo pues está organizado por una introducción, una definición de lo que es el género autobiográfico con cuestiones muy generales. Esta parte del pensamiento autobiográfico, las breves condiciones históricas en el surgimiento de la autobiografía, lo que es la identidad y el relato autobiográfico, el impacto autobiográfico y la identidad docente y el relato autobiográfico. Esto constituye como estas miradas de algunos teóricos, principalmente, en esta construcción de lo que es la autobiografía. La siguiente, por favor. Esta casi que es muy breve, ¿no? Es lo que considera la parte del curso taller, ¿no? Sin embargo, no voy a ahondar en ella en este momento, ¿no? Porque no hay como las condiciones para poder, ¿no? Como mirar y analizar en otro momento, a lo mejor, ¿verdad? Poderlo llevar a cabo. Este es un taller de aproximadamente 70 horas, organizado en 3 módulos, en donde se enfatiza esta parte de la introspección hacia la construcción de la identidad a través de distintos ejercicios y relatos. El segundo es reencontrándonos también con una parte de la narrativa, pero a través de la fotobiografía, ¿sí? Y en esta parte del segundo módulo también incursionamos en lo que es la música. Para nosotros es muy importante el arte y las artes, y tomamos la música como, bueno, a partir de algunos ejercicios que hemos encontrado en programas de radio y todo, como el soundtrack de una vida. Entonces, bueno, yo por aquí le titulé la musicobiografía, en donde nos vamos narrando a través de la música, ¿no? De aquellas cuestiones sonoras que han sido significativas en nuestro proceso de vida. Entonces, bueno, ahí se incorpora. Y un tercer módulo en donde se concreta, ¿no? La autobiografía como un proyecto de vida, proyecto de profesión. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar en el terreno, ¿no? De aquellas miradas de las definiciones de algunos autores, ¿no? En relación a lo que es el relato, la autobiografía, ahora ya muy reciente lo que es la autoetnografía, ¿no? Que aquí tampoco vamos a profundizar en ello, pero bueno, pues yo aquí me di a la tarea como de concretar a partir de lo que yo revisé. Bueno, ahora creo que podría ser en cualquier profesión, sea ingeniería, sea matemáticas, por supuesto las ciencias sociales y todo, pero bueno, enfatizo desde luego en la formación de docentes, ¿no? Donde tendríamos que hacer casi de manera obligada nuestro relato autobiográfico, por las bondades y por las posibilidades que brinda esta metodología en la construcción de una profesión como es el ser docente, ¿no? Entonces, bueno, el sujeto a formar, sí considero que es necesario que recupere todas estas experiencias de vida que no siempre sabemos son las más afables, las más gratas. Siempre tenemos un tránsito, ¿no? En donde se da esa posibilidad, en donde también está presente pues el dolor, la pérdida, ¿sí? Así es la parte del ser humano. Y esa parte en las narrativas biográficas es importante recuperarla, ¿no? Analizarla, recrearla, acomodarla, aceptarla, transformarla. Entonces, bueno, por ello este primer párrafo apunta a toda esta parte en donde la responsabilidad social, ¿no? de un currículum tiene que ver con la posibilidad de adentrarnos en la parte autobiográfica. Bueno, después se continúa, ¿no? En donde señalo que el ser humano se adueña de su vida y de sí mismo a través de sus historias. Ya lo decía la maestra Blanca, cotidianamente estamos en este devenir, ¿no? De qué hice, dejé de hacer, tengo que hacer, estamos siempre como mirando la parte prospectiva, la parte del pasado. Por ahí hay algunos teóricos humanistas que nos dicen aquí, en el aquí y en el ahora, Calores y toda esta línea, ¿no? Nos dicen, por favor, en el aquí y en el ahora también ir viviendo, ir sintiendo, ir de alguna manera identificando lo que va sucediendo en nuestro acontecimiento. Entonces, bueno, esta parte de narrarnos y de recuperar nuestras historias
en un lenguaje más coloquial, como en las creaciones más elaboradas, los hombres y mujeres recurrimos a la palabra, a la imagen, que transpone una representación espacial, un desarrollo temporal de nuestra existencia, en una línea de vida, en un hilo conductor, en un camino, en un trayecto, en una ruta, en un recorrido, en un círculo, en una carrera, en un ciclo de vida. Llamémosle como queramos llamarle, ¿sí? Ahí nos vemos reflejados en estas partes, ¿no?, del trayecto, del hilo, del ciclo de la carrera. No vamos a entrar en terrenos semánticos, es como una cuestión muy clara de ver por dónde vamos transitando. Y este ejercicio de narrarnos no es un ejercicio sencillo, no es un ejercicio banal, es un ejercicio de cuidado, de respeto a uno mismo, en la posibilidad de ir recuperando estas experiencias muy propias, ¿no?, que nos dan la posibilidad de ser lo que somos hoy. Por ahí tenemos un teórico lacaniano mexicano, psicoanalista, que nosotros recurrimos mucho a él, Eli Morales, porque nos retrata claramente, ¿no?, en muchas experiencias que él ha tenido y él ha vivenciado, como nos señala, ¿no?, que la historia de vida tiene que ver como que no con nuestras cicatrices del alma, ¿sí? No solamente con los datos y con las fechas que nos caracterizan el año que nací, es muy importante, ahorita les comento por qué, cuando entré a la primaria, cuando entré a la secundaria, cuando entré al bachillerato, a la profesional, los posgrados, cuando me casé, cuando me divorcié, cuando me separé, cuando perdí, en fin, sí son fechas significativas. Sin embargo, lo que dejan esas fechas es como lo más esencial en el proceso de una narrativa personal y propia. Bueno, el término autobiografía se registra por primera vez en inglés en 1809, aunque por cierto hubo autobiografías inglesas desde el siglo XVI. La siguiente, gracias. En breves condiciones históricas, seguramente ahorita podremos encontrar muchos más elementos en relación a este surgimiento y a estas posibilidades de las narrativas escritas. Pero bueno, la autobiografía es una manifestación que ha sido concretada en la experiencia en un determinado tiempo histórico. Hasta el siglo XVIII nadie hablaba de su existencia. Europa se refería a las memorias o a las confesiones, pero no había un nombre para aquello cuya gestación se remonta incluso al mundo clásico. Por ahí hablan, ¿no?, los teólogos de las confesiones de San Agustín como un primer registro de evidencias autobiográficas, ¿no? Pero bueno, como tampoco es mi línea de investigación, no profundizo, sin embargo, bueno, pues la enuncio, ¿no? Y hay varias razones ideológicas e históricas para que el género se desarrollara principalmente a partir de la publicación de las confesiones también de Juan Jacobo Rousseau. Un texto escrito por petición del editor, del filósofo también Mark Reid, quien conocía la tradición de las autobiografías espirituales en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, y para que la voz autobiográfica emergiera principalmente en países de tradición protestante. Bueno, el aforismo que muchos de nosotros conocemos como "conócete a ti mismo", yo creo que también es una frase detonadora que nos lleva a colocarnos en la posibilidad de narrarnos. Nadie nos puede conocer mejor, nadie, que nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias líneas, sobre todo humanistas, en donde hacen referencia a esta frase, ¿no? La parafrasean justamente en esta responsabilidad que tenemos cada una de nosotros y cada uno de nosotros en este reconocimiento y en este proceso de nuestro devenir histórico, personal, profesional, y en todas las facetas, ¿no?, que engloba el ser humano. Entonces, esa parte de "conócete a ti mismo", atribuido a varios sabios griegos, sea el más antiguo antecedente inscrito en el oráculo de Delfos, que se encontraba en un importante centro religioso situado a los pies del monte Parnaso,
en Grecia. Los helenos acudían al santuario del dios Apolo para conocer el futuro de Boca de la Pitia, una sacerdotisa que se comunicaba directamente con esta divinidad. Es decir, como que lo dejábamos como a esta parte divina, cosmogónica. Sin embargo, ahí hay en esa frase encierra toda una posibilidad que ahora ya en esta parte contemporánea, sí, pues simplemente la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Sin embargo, la parte de la interlocución es muy importante, llamémosle un docente, un trabajo, un currículum, ¿sí? Un proceso terapéutico con los distintos enfoques que pueden tener, ¿no? Sí, finalmente la responsabilidad del conocimiento, vuelvo a la premisa, ¿sí? Es de cada una y cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Bien, el pacto autobiográfico. Pues para el francés León estableció con su definición una distinción efectiva entre la autobiografía y los géneros adyacentes, que han sido llamados referenciales como memorias, diarios, relatos, poema autobiográfico. Es decir, que nosotros utilizamos una serie de narrativas, ustedes a lo mejor como el diario, como pequeñas notas, ¿sí? Pequeñas, incluso memorias, crónicas, ¿sí? Que van dando cuenta de quiénes somos. Entonces, en ese sentido, este francés, ¿no? Como que no podía diferenciar justamente entre lo que era la novela autobiográfica y la autobiografía. Y ahora, bueno, en este momento histórico, bueno, pues ahora con la autobiografía. A su modo de ver, se puede diferenciar entre la autobiografía y ficción a partir de la identidad del nombre propio, compartido por el autor, el narrador y el protagonista de un relato, lo que llama pacto autobiográfico. Esto es verdaderamente también muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que podemos haber varias Beatrices aquí incluso, ¿no? Sin embargo, Beatriz Ríos, como se narre, es la parte que le va a dar la impronta justamente de quién es, ¿sí? Entonces puede haber varias Lupitas o puede haber varias Marlene, en fin. Sin embargo, cada uno con su propia historia, con su propio devenir y con la posibilidad de ser genuino y de ser auténtico en esta parte del ejercicio, pues entonces podemos llegar a completar muchos más elementos en donde esta parte de la autobiografía no queda en una ficción, queda en una parte de una autoría muy personal. Y bueno, es la afirmación de esa identidad en el texto mediada por la lectura. Esto es que el lector, al ver que estas tres entidades comparten un nombre, puede afirmar con certeza que está leyendo una autobiografía, ¿sí? El nombre propio como un significante importante, ¿no? Hay muchos significados sociales a lo mejor por los nombres, pero el significante que nosotros le damos a través de todo lo que nos va sucediendo, pues es justamente ese pacto con nosotros mismos, ¿no? Ese pacto que detona, ¿no? Los rasgos de las características de la autobiografía. Gracias. Siguiente. Bueno, ahora el pensamiento autobiográfico. Fíjense que a mí, cuando yo descubrí a Oliver Sacks, un gran neurólogo, lo descubrí a partir de una lectura de cómo la música favorece todos los procesos cognitivos. Sin embargo, a la hora de estar haciendo yo esta indagación para este trabajo, me lo encuentro como una aportación también en el aspecto, en el tema de la autobiografía. Y bueno, es un autor que verdaderamente es valioso acercarse a él, ¿no? Y bueno, neurólogo de origen británico considera que la autobiografía es la expresión más elevada de la conciencia y de la responsabilidad. No solo nos lleva al pasado, sino que también abraza todo lo que hemos vivido, estamos viviendo y viviremos. Es una síntesis y análisis que añade a los poderes de la mente otro dominio muy especial. Muy recomendado este neurólogo para quien esté interesado en profundizar
pensar, ¿no?, como en todos estos procesos que tienen que ver, desde luego, con todo este desarrollo de la cognición, pero que toca, ¿no?, todo este proceso interno de cada uno de nosotros en la construcción, ¿sí?, de nuestra autobiografía. Señala que la autobiografía es un viaje formativo y la caracteriza el pensamiento autobiográfico, que es casi un instinto, se forma para tratar de unificar la vida. Incluso cuanto antes de servirnos del relato de nuestra historia nos preguntamos lo que yo les decía: ¿quién soy? ¿Sí? Entonces de ahí viene esta parte del pensamiento, ¿no? Ya nos acompaña ese pacto autobiográfico, esos elementos que yo hace un momento les hacía referencia. Entonces, para mí es una pregunta detonadora, bastante sencilla, pero no por ello compleja, ¿no?, complicada. Si respondernos quién soy, híjole, a veces decimos, pues maestra, pues soy mamá, es psicóloga, o sea, le vamos poniendo adjetivos, ¿no?, en donde los fuimos adquiriendo a través de la vida, que sí somos eso, pero somos más, ¿no?, más que ese adjetivo, en ese trabajo introspectivo, cuando lo empezamos a hacer y cuando nos podemos empezar a responsabilizar con esta autenticidad y con esta parte más genuina, que tampoco es sencillo. Y bueno, hay procesos en donde se van alargando o se van reacomodando, ¿sí? Y bueno, mientras nos representamos y construimos, nos vemos en la moviola, o como dice Marcel Proust, revelamos los negativos de nuestra vida. ¿Sí? A lo mejor las estudiantes y estudiantes tan jóvenes que ahora nos acompañan con tanta digitalización, pues no recuerdan que la cámara, ¿no?, el proceso de fotografía pasaba por un negativo, ¿no? Tomábamos la fotografía de forma análoga y luego revelábamos los negativos, ¿no? Entonces, bueno, esta metáfora de Proust también me pareció como interesante, ¿no? Revelar el negativo de nuestra vida, no en una cuestión peyorativa, sino en esa parte propia, ¿no?, de lo que es la fotografía antigua. Nos retomamos entre las manos, nos hacemos cargo de nosotros mismos y asumimos la responsabilidad de todo lo que hemos sido y hecho, y que llegados a este punto no podemos sino aceptar. La autobiografía no solo consiste en revivir, es también volver a crecer, exhorta a seguir tomando vías al futuro que nos queda y vivir más intensamente. La siguiente, por favor. Bien, pues esta parte de la autobiografía y la identidad, ¿no? ¿Qué relación tiene? ¿Cómo se vincula con nuestro ser docente, con querer ser docente, con aquellas imaginarios y expectativas que ya nos compartía la maestra Blanca, porque lo hizo con chicas del primer semestre, ¿no? Pero como a través de nuestra trayectoria de formación, ¿sí?, nosotros vamos adquiriendo otros elementos que nos hacen permitirnos, ¿sí?, verdaderamente asumirnos como docentes, con un sentido mucho más allá de esta responsabilidad. Por ahí vimos en la investigación que nos presentaba la maestra, de ese compromiso de la chica que ya miraba de forma prospectiva, de cambiar el mundo, de cambiar cuestiones, es decir, ya estar viendo más allá de lo que implica, ¿no?, el proceso de estar nada más en el aula. ¿Qué tipo de niños queremos formar? ¿Qué tipo de docentes queremos ser? Responden a las necesidades políticas y económicas de nuestro país, hacia dónde queremos proyectar nuestro trabajo, ¿no? Esa responsabilidad en el aula que va a derivar en procesos de desarrollo de niños subsecuentes para otros momentos de su vida. Entonces, bueno, pues esta parte tiene que ver con la identidad. Para el autor Pozuelo Barcos señala que la autobiografía no es solamente un discurso de identidad,
Lo es en la esfera del contrato convenido, al otro lado de la frontera de la ficción, como discurso con origen y consecuencias sociales, nacido en un momento y con fines específicos, diferente a los que rigen en esos contextos culturales, los textos de ficción. Esa responsabilidad que nos permite a los docentes mirar más allá de la infancia de nuestra aula, sino mirar que tenemos infancias en hospitales, en reclusorios, en gente migrante, es decir, cuántas infancias tenemos y a las cuales tenemos que mirar, y a las cuales, ahí está, a las cuales tenemos que mirar, y muchos de nosotros a lo mejor podemos finalmente acercarnos a una infancia que no solamente esté en el aula, ¿no?, sino esté en diversos espacios geográficos, pero que finalmente también nos formamos para la atención de estas infancias. O la responsabilidad y el compromiso de estar en otras instancias, como puede ser radio, televisión, producciones editoriales, ¿no?, en donde encontramos, y es muy válido, ¿no?, encontrar pedagogos, psicólogos, en fin, diseñadores, pero también es importante la presencia del docente que se formó para estas infancias, porque él tiene el conocimiento del desarrollo de las infancias, ¿no? Entonces, estos compromisos transversales es producto del proceso también de nuestra identidad docente, que no la adquirimos al entrar justamente a la normal, ¿no?, sino se va construyendo poco a poco. Y aún ya al haber concluido nuestra formación como docentes, seguimos en el ejercicio de la docencia profesional, seguimos nutriendo esta parte de la identidad. Por ejemplo, en mi caso, si a mí me preguntaran si yo volvería a ser estudiar para maestra de preescolar, pues mi contestación es afirmativa, claro, yo no me concibo, ¿no?, de otra manera. Es decir, no todos pensamos ni sentimos igual, ni tampoco nuestras trayectorias nos permiten tener como estos elementos que yo diga a mirar el tiempo, a 40 años atrás, si me volvería a formar como maestra de preescolar, sí. Bien, en este sentido, otro teórico francés, Paul Ricoeur, menciona que la autobiografía es ante todo el relato de una vida. Es además un sentido preciso, es una obra literaria. Tanto tal se basa en la distancia a veces benéfica, otras perjudicial, entre el punto de vista retrospectivo del acto de escribir, de inscribir lo vivido y el desarrollo cotidiano de la vida. Esta distancia distingue la autobiografía del diario. Bien, la noción de identidad dentro de la autobiografía corresponde a la aceptación de todo lo que nos ha sucedido, de todo aquello que hemos incluido y excluido, de lo que hemos o no hemos llegado a ser, de aquellas cosas que hemos afrontado cuando intentábamos encontrar una trayectoria existencial. Si ustedes se fijan en la segunda, tercera diapositiva, en el último módulo del taller se perfilaba en esta parte de construir tu autobiografía como un proyecto de vida, como un proyecto de profesión. Van de la mano. Siguiente, por favor. Bueno, la identidad docente y el relato autobiográfico. El concepto de identidad docente corresponde a un tipo de identidad colectiva, no es individual, no nos construimos en la soledad ni en lo unitario nada más. Se nace por un lado de una construcción individual referida a la historia del docente y a sus características sociales, pero también de una construcción colectiva vinculada al contexto en el cual el docente trabaja. Vale, ¿sí? Si nos conocemos y nos reconocemos a través del otro, de la otra. Bueno, y vamos cerrando un poquito.
Sí, bueno, una de las frases que ustedes aprecian ahí justo es el proceso de feminización de la profesión docente, que ha sido asociado con frecuencia a la participación de la mujer en un sector laboral y a la instauración de un discurso hegemónico que asocia una enseñanza básica con características consideradas como femeninas. Ya les decíamos, ¿no?, que nosotros prácticamente trabajamos con una población eminentemente femenina, entonces la perspectiva de género, incluso ahorita ya en nuestro currículo actual, está muy presente. Es una parte de la transversalidad del currículum, esta perspectiva en donde tenemos que ir rompiendo con ciertos prejuicios y estereotipos para el trabajo de los futuros docentes. Pues creo que hasta ahí quedamos, ¿sí? Ajá, porque ya la otra parte tiene que ver con el diseño del taller. Ajá. Y pues bueno, simplemente quisiera decirles que, para cerrar, que la construcción del relato autobiográfico es una riqueza invaluable, en tanto que se comparte la vida, convirtiéndose en un encuentro humano, colocándonos como acompañantes de la historia del otro, en un entretejido de personas, sentimientos, emociones e ideas construidas por la experiencia cotidiana, de tal manera que somos y nos vamos haciendo. Proyecto y acto de lo humano que se concreta paso a paso en nuestro andar. Una escritura autoconsciente y un trabajo de grupo orientado a la discusión y a la confrontación de los datos históricos y sociales con aquellos extraídos de la propia experiencia, quizás sean ejercicios que nos conduzcan del solipsismo o el individualismo estéril a una comprensión del sujeto, su pasado y sus posibilidades presentes y futuras. Acto lúdico que tiene por sí mismo un valor para la vida, el valor de un segundo nacimiento. Gracias. Maestras Beatriz y Blanca, muchas gracias por su intervención. Vamos a invitarlas que pasen aquí al frente, nos acompañen y abrimos el espacio para el diálogo, pero me excusan antes, voy a como cerrar esas intervenciones con algunas ideas que considero que me parece que debemos identificar un poco más allí. Una primera tiene que ver con la autobiografía, que nos permite realizar ese recorrido para identificar la profesión docente, pero también para identificarnos como maestros, el reconocimiento de las motivaciones, pero también de esas influencias que están allí presentes, que nos permitieron tomar la decisión para formarnos como maestros, pero también reconocer la autobiografía como esas memorias y confesiones, la recuperación de las experiencias propias, el relato de una vida. Desde allí, entonces, la autobiografía pasa por los procesos precisamente de escritura y de lectura, y cobran sentido para nosotros en la formación docente, pero también la autobiografía nos permite esa interpretación. Y desde allí también nos hacen una apuesta bien interesante de no solamente el relato escrito, sino que estaremos pasando por lo visual cuando ustedes hablan de una fotobiografía. Desde allí también nos hacen la invitación cuando nos hablan de una musicobiografía. Entonces, digamos, otros aspectos que podemos también abordar en términos de trabajar la autobiografía. Entonces, la autobiografía nos permite también reconocer otras realidades, la influencia en el ser y en el estar, y desde allí entonces se habla del dolor, de las alegrías, de los deseos, también de los retos y de esos sentimientos en el aquí y en el ahora. Se habla que la autobiografía nos permite presentar, mostrar esas cicatrices del alma. Entonces, también hablamos de esa construcción de la identidad desde la historia de vida, la narrativa que ordena nuestra propia historia, la relevancia y prioridad, y que nos permite identificar qué es lo más importante y qué es lo que nos está permitiendo a nosotros transformarnos y formarnos, construirnos. En este caso, somos y nos vamos haciendo para ser maestros.
el empoderamiento de la palabra también nos permite la autobiografía y que nos evita pasar al olvido, que es algo de las situaciones que a veces vemos un poco complejas cuando no nos reconocemos, pero tampoco no nos reconocen como maestros, y que nosotros hemos pasado por la vida de muchos de nuestros niños, de nuestros maestros también en formación. Definir las actuaciones en el mundo, formar y transformarnos a partir de la identificación de aquello que es válido para la formación y aquello que debo transformar. Y desde allí ustedes también hacen una apuesta, como lo mencionaron allí, de formar desde lo socioafectivo, lo socioemocional, para reconocer qué nos está pasando y asimismo poder dar lo mejor a nuestros niños. Y creo que allí también ustedes hacen una propuesta metodológica para trabajar la autobiografía desde el inicio de la reflexión de la experiencia. En este caso, a través de una carta, se revisa la historia familiar y desde el ámbito profesional se identifican momentos claves de la vida, una comparación con otras experiencias. Quiero cerrar entonces, ustedes mencionan también unas recurrencias allí en cuanto a esa influencia para las decisiones y las decisiones que hemos tomado de ser maestros, y esas recurrencias están en la herencia, el juego en familia, el modelo, el consejo y la experiencia con niños. Desde allí entonces la autobiografía nos permite narrarnos, relatarnos, reconocernos y nombrarnos. Nos quedan algunas proyecciones, me parecen, y que no solamente la autobiografía para identificar cómo fue que nos fuimos construyendo tomando la decisión para ser maestros, sino que también permite la autobiografía y buscarnos, ubicarnos en otros espacios como tiene que ver el género, la violencia, la identidad del docente y otros aspectos más que creo que aquí podemos mirar. Entonces, las invito aquí para que por favor nos acompañen y voy a ubicar dos preguntitas. Vamos a tomarnos unos minuticos más y ampliamos el descanso luego para que podamos culminar bien la charla. Muchas gracias por llegar. Entonces, dos preguntas que yo voy a plantear desde mi relatoría como moderadora, pero que también va a abrir un poco el conversatorio con las maestras y que los invitamos a que ustedes por favor participen. La primera pregunta, y creo que esta sería para Beatriz, y es ¿cómo la autobiografía, pensando en precisamente la propuesta de los talleres que ustedes tienen, el taller de esa propuesta académica, cómo la autobiografía ha transformado a las maestras en formación? O sea, las ha ido transformando, ¿no? Porque sabemos que no terminamos de crecer. Y pensando en el crecer y vivir más intensamente. Y para Blanca, ¿cómo ha sido la vivencia desde lo socioemocional en la formación? Sobre todo por aquello de que nos comentaba Blanca, el reconocer que tenemos algunas situaciones emocionales que posiblemente le están afectando y que afectan cuando yo estoy trabajando con los niños, ¿no? Como ese reflejo mío también hacia los niños. ¿Cómo ha sido esa reflexión con las maestras? Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, en relación al trabajo autobiográfico, realmente nos ha podido dar como todo el taller con las tres unidades o módulos que yo propuse. Este trabajo fue derivado de un año sabático que yo tuve la oportunidad de gozar. Entonces hemos trabajado algunas actividades un tanto aisladas de estos tres módulos, como es por ejemplo la fotobiografía o esta parte de la música, y las estudiantes principalmente han encontrado un sentido muy lúdico al trabajo de su propia existencia y su propio devenir, tocando aspectos, como yo les decía, que a veces pues tocan justo el dolor o la pérdida. Sin embargo, ha sido como para ellas un hallazgo en la posibilidad de utilizar por ejemplo, la narrativa visual como es la foto, ¿no? Y mirarse, y encontrarse, y qué sucedía, y qué pasaba, ¿no? En ese momento, y por qué eligió esa foto, y por qué no eligió otra, ¿no? O porque algunas no tienen a lo mejor esta posibilidad de hacer un recuento de su vida a través de la fotografía. O, en fin, tenemos, por ejemplo, bueno, les puedo decir brevemente el caso de una compañera que a la hora de trabajar esta cuestión de la fotobiografía, pues resulta que ella tuvo una experiencia muy fuerte, muy dolorosa,
que en casa se incendió parte de su casa y entonces como que todo este archivo familiar y personal pues pasó a ser cenizas. Entonces cuando tú le pides como la fotografía, pues resulta que no tiene elementos vivenciales más que recuerdos dolorosos, ¿no? De esto. Entonces, bueno, es una experiencia meramente vivencial. Aquí no entramos al terreno tanto del enfoque teórico y demás, sino justamente a poder tener el trabajo vivencial que les permita luego escribirse sobre ellas, ¿no? A veces escucharse también da la posibilidad de decir, me pasó algo similar, o yo lo sentí así, o puede ser ejercicios de contención, sí, con todos estos rasgos muy vivenciales que abren, ¿no?, horizontes y posibilidades, pues del alma y del corazón y de lo que se vive. Gracias. Bueno, en cuanto a la experiencia vivida con varios años con grupos que escriben su autobiografía, en este caso concreto, todo fue a través de internet, porque estábamos en plena pandemia. Pero aún así, pues el ejercicio tuvo su impacto. Porque, ¿qué pasa? La chica escribe su autobiografía. Al principio se resisten. ¿Y por qué tengo que contar yo? Porque no quiero contar. Hay la indicación que yo les doy es, tú escribes tu autobiografía completa con eso que no quieres contar, aunque no me entregues esa parte. Tú puedes censurar tu autobiografía, pero ya la escribiste. Cuando hay un pasaje doloroso que para ellas no es viable comunicar al otro, tú le puedes poner ahí, tuve una situación muy difícil y por eso mi familia se cambió de casa, ¿no? Por decir algo. Es importante que lo escriban. ¿Por qué? Porque luego se hace una parte en donde ellas en pequeños equipos se leen su autobiografía unas a otras. Allá son grupos de 44 alumnas de ingreso a primer semestre. Imposible escuchar 44 autobiografías porque el semestre no alcanzaría. Pero sí dedicamos 2 o 3 sesiones a que en pequeños equipos ellas, entre 5 o 6 alumnas, se lean. Cuando ellas escuchan que la otra compañera sí fue capaz de comunicar que sufrió un evento muy traumático, se atreven a... Entonces, a veces hasta cambian su autobiografía. Me quitan la censurada y ponen aquella en donde ellas comunican aquello que es doloroso. Y las transforman desde el momento en que son capaces de enfrentar esa situación que no habían sido capaces de narrarse ni a ellas mismas, donde la acomodan dentro de todo un relato completo, donde reconocen cómo las transformó. Ahí, por ejemplo, yo no lo puse aquí en mi presentación, pero esta parte de su origen socioeconómico, ¿no? Pero expresan frases, por ejemplo, en ese momento mi papá nos abandonó, tuvimos que irnos a vivir con los abuelos, tenía tantos primos, no me hallaba, dormía en un cuarto con 5, y ese evento, ¿cómo las marcó? O cosas mucho más fuertes, ¿no? Porque eso, digamos, es lo suavecito, ¿no? Lo que veíamos de la violencia intrafamiliar, ¿no? Para muchas es una vergüenza muy grande que su papá pues tomara o les hiciera algo, pero después se dan cuenta que hay una otra que ha vivido algo similar y cómo lo ha resuelto, cómo lo ha enfrentado, es también una orientación para ellas. Muchas, después de este ejercicio que dura prácticamente todo el semestre, donde paralelamente se ven otros contenidos, pero van escribiendo y van identificándose, entonces deciden que requieren pues una terapia, un ejercicio de confrontación de esta situación, y entonces les cambia la vida. Otras no, otras son más resistentes, ¿no? A veces nos queremos sentir como autosuficientes y que no necesitamos ayuda de nadie,
pero van viendo cómo sus compañeras modifican algunas actitudes, ¿no? Entonces realmente es un ejercicio que yo le recomiendo a todo el mundo, lo usen de manera escolar o no. ¿Por qué? Porque nos permite acomodar todos esos eventos en lo inmerso de lo que ha sido toda nuestra trayectoria de vida. Por eso seguimos considerando que es muy buen ejercicio, las transforma, les permite acomodar todas esas emociones, sentimientos, situaciones. Por ejemplo, como cuando hacen el genograma, empiezan a ver que, por ejemplo, que todas sus tías son divorciadas. ¿Por qué ese evento se ha dado en el seno de la familia? ¿Qué estoy heredando de esquemas, de percepción, pensamiento, acción, que a lo mejor yo puedo reproducir? ¿Y cómo puedo prever eso? O que todas las, por ejemplo, hay chicas que descubren que todos sus familiares padecen de alguna enfermedad. Digamos, la más común en México, la diabetes. A ver, ¿y yo cómo como? ¿Y cómo me puedo prevenir? ¿Qué puedo hacer? O hipertensión, o alguna... Y, a ver, ¿ya te diste cuenta de este elemento? ¿Cómo puedes ver diferencia genética también, no? O sea, puede ser en diversas dimensiones de su vida en donde les puede impactar positivamente. Positivamente simplemente porque toman conciencia de. Y ya desde ahí es un inicio para poder transformar algunas dimensiones de su vida o toda su vida. O sea, es muy diverso. Por supuesto también hay chicas que tienen vidas mucho más fluidas, ¿no? Que han pasado por menos contratiempos, por menos situaciones de violencia o difíciles. Y también toman conciencia de lo afortunadas que son, porque, pues bueno, hay vidas más difíciles que otras, ¿no? Entonces, sí, maestra Marlene, las modifica totalmente, ¿no? Sobre todo el encuentro con el otro, la identidad, ¿no? O sea, venimos de estratos sociales similares, hemos decidido una misma carrera, hemos tenido problemas similares, no estoy sola con este problema, ¿no? Y nos podemos hasta compartir cómo lo hemos enfrentado. Muchas gracias. Bueno, ahora tienen ustedes la palabra para preguntar, hacer comentarios respecto sobre la intervención del día de hoy, la cátedra Montessori. Entonces, quien desee, nos toca aquí al frente, por favor. Claro que sí. Buenos días, ¿cómo están? Pues en primer lugar me gustaría que nos contaras cómo pues, no siempre fueron las mujeres con una intensidad que tienen allá en México. Porque acá son 2 años y 2 años y medio para los que no vienen acá. Nos gustaría que inicialmente nos ubicaras en el contexto de cómo están organizadas allí las escuelas normales, porque sé que eso tuvo que haber una transformación y qué relación tienen con las universidades, ¿no? En cuanto a lo que ustedes presentan, es muy interesante porque precisamente con toda la modernidad y todo el pensamiento especializado, una ruptura entre el pensamiento racional y la vida misma, y la cultura. Estos instrumentos que ustedes están presentando, que tienen una mezcla de psicoanálisis, de contexto, o sea que a pesar de que parten del individuo, hacen una articulación de diferentes espacios, es también una reivindicación a la investigación cualitativa, que reivindica eso que a veces nos parece a nosotros no interesante porque no es racional, porque no es un autor, porque no suma, porque no resta, y devaluamos las historias de vida, las autobiografías, las biografías, los ámbitos familiares, todos los elementos se apuntan. Es el cable. Bueno, todos esos elementos que hoy es muy importante reconocer son autobiografías, son elementos, digamos, de investigación que debemos reivindicar. No sé si se hayan hecho investigaciones sus estudiantes en sus proyectos de grado precisamente utilizando la autobiografía. Bien, gracias por su pregunta. En relación a la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños,
En 1984 se eleva la carrera de una carrera técnica a una carrera de licenciatura. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecemos a educación superior. Nosotros, por ejemplo, Blanca y yo nos formamos en el otro modelo. Nosotros terminábamos la secundaria e ingresamos a la Nacional de Educadoras y nos formamos durante 4 años. Y ahí iba integrado el bachillerato. ¿Qué permitió en ello? Que al término de nuestra formación como docentes de preescolar, nos insertamos luego que terminamos al trabajo laboral, es decir, a jardines de niños, y nosotros tuvimos la oportunidad también, porque lo quisimos también así, de ingresar a la universidad. En su caso, Blanca ingresó a la UNAM, yo ingresé a la UAM y tomamos otras disciplinas, ¿no? De relación, yo psicología, Blanca sociología, y después regresamos como maestras al lugar que nos formó en nuestra primera formación, como maestras de preescolar. Sí, entonces esto sumaba, ¿no? Un plus porque somos maestras de preescolar, conocemos el contexto, conocemos a los niños, las distintas realidades de algunos de los jardines de niños, porque tenemos muchos, ¿no? De algunas realidades de las infancias. Por ejemplo, yo trabajé en una cárcel femenina, ¿no? Donde el jardín de niños estaba al interior de la cárcel y yo trabajé con los niños de las internas. Bien, bueno, pues este bagaje nos llevó a colocarnos en los años 90 en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños con una transición y con una transformación muy interesante en términos de la gestión que vivía la escuela, ¿sí? Estábamos llegando en ese momento licenciadas, es decir, salimos con una carrera técnica y ya regresábamos maestras, ahora también universitarias, que ahora es todo un debate en la escuela, ¿no? Porque ahora llega a nuestra planta docente maestros o maestras universitarias, pero que no tienen esta formación primaria que nosotros tuvimos. Entonces, tendrán otros elementos, otras, ni mejores ni peores, diferentes. Sin embargo, acá el plus es que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la escuela, en el aula, con los preescolares, con jardines en los diversos jardines de niños y en la práctica misma. Y nuestros compañeros esta experiencia no la han vivido, no la han tenido, no por ello no pueden hablar del preescolar. Sí lo hablan desde otros referentes, desde otras historias, desde otros procesos. Entonces, en relación a esto, la escuela se posiciona como una institución de educación superior, por supuesto, diferente a las universidades, porque no tiene un carácter autónomo. La Universidad Autónoma de México, por supuesto, que tiene esta parte de autonomía en sus diversas facultades, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Nacional de Educadoras, y las 4 normales que somos hermanas, ¿no? La de Educación Física, la de Educación Especial, la Normal Superior de México y la Benemérita Escuela de Maestros, sí, tenemos el mismo, nos soporta una Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Las 5 normales en la entidad del Distrito de la Ciudad de México pertenecemos a esa Dirección General de Educación Normal. Y sí hay diferencias con las universidades en términos curriculares, en términos también de la propia intervención, las prácticas, ¿no? Aquí en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, bueno, las estudiantes tienen la posibilidad de ir a intervenciones, a sus prácticas educativas, a jardines de niños o a otras, donde haya otro tipo de infancias, ¿no? Y bueno, a lo mejor una licenciatura en educación preescolar, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional, no tiene este tipo de prácticas, son diferentes, ¿no? Son diferentes y existen más acentuadas, ¿no? Con las otras universidades, porque la UNAM pues no tiene una licenciatura para educación preescolar, la UAM tampoco tiene algunas cuestiones profesionalizantes, ¿no? En estudiar más sobre el desarrollo del niño, en fin, algunos otros líneas en el ámbito de las ciencias sociales. ¿Y cuál era la otra pregunta? A ver, sí. Bueno, nada más agregar a lo que comenta la maestra Beatriz, que bueno, la formación de maestros en México se constituyeron como profesiones de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado forma a los maestros y luego los absorbe en el trabajo, ¿sí?
Antiguamente, hace justo hasta los años 90, casi 2000, todos los egresados de una escuela normal pública los contrataba el Estado. Por eso le llamamos profesiones de Estado. El Estado hace el currículum, o sea, yo quiero un maestro con esta línea pedagógica, ¿sí? Y lo formo con esa línea pedagógica a nivel nacional. Les decía, el currículum es igual para todas las escuelas normales y luego les doy trabajo. Por eso se llama profesiones de Estado. Actualmente ya no es tan generalizado. Las alumnas al egresar hacen un examen y las más altas en el escalafón de ese examen son las que obtienen la plaza de maestros, ya no todas, justo porque pues ya no se requiere tanto maestro, o a lo mejor sí, pero ya no le quieren dar trabajo a todos los maestros. Eso viene más o menos de hace 20 años. Entonces, esto hace una diferencia, ¿no? Porque todos los maestros van formados con el mismo currículum, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el otro? La otra, La investigación. de las investigaciones. Y justo también te tocabas algo bien interesante, ¿no? Esta parte de minimizar, ¿no? El recurso, la estrategia de la autobiografía, o toda esta parte como algo más sencillo, si quieres, ¿no? Sí, fíjate que en el estado de San Luis Potosí, que está como a unas 8 horas por carretera 9 de la Ciudad de México, el colegio de San Luis Potosí ha incursionado mucho en la investigación de la autobiografía y la autoetnografía, que se complementa como con esta parte, ¿no? De quién soy yo, pero quién soy yo en función de estos contextos históricos, políticos y sociales. Y hay investigaciones bastante serias, informativas, y ellas justamente promueven, impulsan, se pronuncian porque todas las carreras, ¿sí?, tuviesen que atravesar por un proceso de trabajo autobiográfico, ¿sí? Y ahorita recordando lo que nos planteó la maestra, esas diferencias entre la formación en una normal y en una universidad. Nosotros concebimos la formación de docentes como una formación teórico-práctica. O sea, hay una parte importante, o sea, el maestro no puede nada más dejarse llevar por su sentido común para el trabajo, ¿no? Hay una teoría, una serie de principios teóricos, metodológicos que nos llevan a una práctica determinada, ¿sí? Pero generalmente, no es en todas, pero generalmente la formación en una universidad es una formación más disciplinar, ¿sí? Queremos conocer esta disciplina, la disciplina de la psicología, cuáles son sus fundamentos, o la sociología, o la ingeniería, o cualquier otra disciplina a la que el sujeto se acerca. Nosotros no tenemos ese continuo que vemos aquí, ¿no? Que de una escuela como esta pueden acceder a una universidad y les toman en cuenta, ¿no?, los años estudiados aquí. Allá no hay eso. Si yo quiero estudiar otra carrera aparte de la docencia, vuelvo a empezar desde cero, así sea una carrera, digamos, hermana de la formación de docentes, así vayan a estudiar pedagogía, ellas tienen que empezar desde el primer semestre. No se les toma en cuenta lo que estudiaron en la normal, y a lo mejor hay contenidos en algunos semestres muy similares, porque nosotros también tenemos contenidos teóricos, pero pues un pedagogo en la UNAM no vaya a hacer prácticas a una escuela. Puede hacer investigación, puede ir a hacer investigación, pero no el trabajo directo con los niños. O un psicólogo puede ir a observar cómo es que el niño va desarrollando su lenguaje, pero no trabaja directamente con niños. Entonces sí tenemos allá, podría decirse, cierta fractura, ¿no? O sea, si yo quiero ser universitaria, pues me meto a la universidad. Si yo quiero ser docente para el nivel preescolar, primaria, secundaria, entro a una escuela normal, ¿no? Y esa sería una de las grandes diferencias que nosotros, hasta ahorita, con lo que hemos conversado con Marlene, con el maestro, pues vamos reconociendo, ¿no?, que hay diferencias entre los esquemas formativos de ambos países. ¿Alguien más? ¿Pregunta?
¿Comentario? ¿Cerramos? Listo. Fabi, entonces le damos paso a Fabi que va a cerrar la cátedra. Maestras, muchas gracias. Pues ahora que nos Muchas gracias. Sabemos que estos aportes, como lo mencionaba al principio, fortalecen nuestro proceso de formación. Hay algunos de esos elementos que ustedes han conversado en los distintos escenarios, espacios académicos que desarrollamos aquí en la escuela, que puedan tener muchas más herramientas para el desarrollo de estos procesos que algunos ya de pronto están culminando, nuestros chicos de cuarto, pero que algunos hasta ahora están comenzando, pero que también lo pensemos y lo proyectemos para esos ejercicios que hacemos nosotros en nuestras intervenciones pedagógicas con los niños, ¿sí? Es un ejercicio bastante fundamental porque también nos permite reconocer las características de ellos, cuáles son sus necesidades desde lo emocional. Sabemos que esos son diferentes aspectos sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar y reflexionamos constantemente cuando hacemos estas caracterizaciones de nuestros estudiantes para proceder con las intervenciones. Queremos agradecerles nuevamente, esperamos de pronto en algún momento poder ampliar, profundizar sobre estos aspectos. Queridos estudiantes, muchísimas gracias. Maestros, muchísimas gracias. Estaremos más adelante conversando seguramente sobre algunos otros temas. Queremos ir mirando cómo fortalecemos también estos espacios desde la cátedra, mirando otros escenarios posibles sobre la investigación y otros de los muchos temas sobre los cuales podemos conversar desde la pedagogía en nuestra escuela normal. Muchas gracias y hasta